nombre es Ana Sofía Uribe Cervantes, soy estudiante de enfermería de la Universidad del Valle y mis compañeros son... Mi nombre es Cristian Camilo Ramírez Muñoz. Mi nombre es Isabela Huertas Ávila. Hola, mi nombre es Daniel Ortiz. Mi nombre es María Isabel Saavedra. Hoy trataremos el caso número 47, el cual comprende la enfermedad de acromegalia. El resumen del caso clínico es el siguiente. Un hombre de 36 años ingresa al consultorio médico con una estatura que se encuentra por encima del percentil 95. Esta persona presenta rasgos faciales toscos, tales como protuberancia frontal, macroglosia, el cual hace referencia a un trastorno en el cual la lengua adquiere un mayor tamaño, y también presenta nariz grande. Además, este paciente presenta piel grasa, organomegalia, el cual es otro trastorno en el cual los órganos crecen de forma anormal, y tejido blando engrosado tanto en sus manos como en sus pies. Luego de que los médicos realizaran los respectivos exámenes a este paciente, se le fue diagnosticada la enfermedad de acromegalia, y para este caso, el mecanismo bioquímico que se encuentra presente es el exceso de la secreción de la hormona de crecimiento. Ahora bien, ¿en qué consiste la acromegalia? La palabra acromegalia proviene de las palabras griegas acro, que significa extremidad, y megalia, que significa grande. Este nombre se debe a que uno de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad es el aumento del tamaño de las manos y los pies. La acromegalia es una enfermedad en la cual se produce una secreción excesiva de la hormona de crecimiento, lo cual es causado por un tipo de tumor benigno o no canceroso denominado adenoma, que se localiza en la hipófisis, la cual es una glándula que se encuentra ubicada en la base del cerebro. Se encarga de secretar hormonas, entre ellas la hormona de crecimiento, la cual irá al torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde posteriormente se producirá el factor de crecimiento tipo insulínico o insulina IGF-1, que estimulará el crecimiento de huesos y otros tejidos. Los síntomas más comunes con los que podemos identificar esta rara enfermedad son los siguientes. Los huesos presentan un excesivo crecimiento, lo cual produce cambios faciales y acrales. Asimismo, este crecimiento se puede representar en diferentes órganos como el hígado, corazón, glándula tiroides y la piel. Además, los pacientes con acromegalia pueden presentar los siguientes síntomas. Mayor aspereza del vello corporal, piel grasa, fibromas blandos, disfunción eréctil en los hombres, fatiga y debilidad, dolor articular, cambios en la visión y sensaciones extrañas y debilidad tanto en brazos como en piernas. Es muy importante resaltar que las manifestaciones, síntomas o signos de esta enfermedad se desarrollan lentamente durante el paso de los años. Incluso pueden demorarse décadas en que se presente uno de los síntomas, lo que retrasa en muchos casos el diagnóstico de la acromegalia, incluso hasta por 10 años. Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es la etiología de esta rara enfermedad? Pero antes debemos saber qué es etiología. La etiología será una de las ramas de la medicina que se encargará de estudiar las causas de las enfermedades. En el caso de la acromegalia, su etiología en casi el 98% de los casos está en un tumor hipofisiario, productor de GH, hormona de crecimiento, solo o en combinación de otras hormonas hipofisiarias, sobre todo la PRL, que es la prolactina, que es una hormona que hace que los senos crezcan y produzcan leche materna durante el embarazo y después del parto. Habitualmente son macroadenomas, tumores benignos, y constituyen entre el 25 y el 30% de los tumores hipofisiarios. Después de todo lo que se ha mencionado anteriormente, surge un gran interrogante, el cual es: ¿qué complicaciones podría traer la acromegalia a tu salud? Luego de hacer la respectiva y exhaustiva investigación, encontramos las siguientes: cardiopatías y agrandamiento del corazón, pólipos y cáncer de colon, diabetes, presión arterial alta o hipertensión, osteoporosis, accidente cerebrovascular,
apnea obstructiva del sueño. Estas complicaciones deben ser tratadas a tiempo, porque de no ser así, se pueden volver un potencial peligro para la vida y salud del paciente. Es importante preguntarnos acerca de cuál es el tratamiento que recibirán estas personas. La terapia primaria de la acromegalia es quirúrgica, pero a menudo, por el gran tamaño del tumor, se invaden estructuras vecinas o se extirpa el tejido sano, lo que causa un déficit de otras hormonas hipofisiarias. También se pueden utilizar fármacos como análogos de somatostatina o agonistas de dopamina. Y como última línea de tratamiento será la radiación. El hígado cumple un papel fundamental, ya que gran parte de la GH o somatotropina se dirige hacia él para ser metabolizada y transformada en IGF, factor de crecimiento similar a la insulina, o somatomedina, de la cual las más importantes son la IGF-1 o somatomedina C, que abunda posterior al nacimiento en el niño y adolescente, y la IGF-2, que abunda en el feto. En este caso nos vamos a situar más que todo en esa IGF-1 o somatomedina C. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la hormona de crecimiento o somatotropina. La somatotropina es un polipéptido monocatenario formado por 191 aminoácidos. Es codificada por el gen del cromosoma 17. La somatotropina es secretada por las células somatótrofas de la hipófisis o hipófisis anterior por la acción de la hormona liberadora de somatotropina, que es liberada por el hipotálamo, la cual tiene sus pulsos más asertivos durante el sueño y más pronunciados en la pubertad. La somatotropina tiene efectos directos e indirectos sobre todas las células del cuerpo, lo cual lo vamos a revisar a más detalle en un momento. Bueno, después de ser sintetizada por replicación genética en la hipófisis, la somatotropina es liberada y viaja por la sangre hacia las diferentes células del cuerpo, en donde se encuentra con su receptor, el GHR o receptor de la hormona de crecimiento, el cual es una proteína monomérica transmembranal de aproximadamente 620 aminoácidos y se encuentra asociada con la enzima Janus quinasa 2 o JAK2. Esta enzima permanece inactiva hasta que la GH se une con su receptor, el GHR o receptor de la hormona de crecimiento, y al unirse se genera una serie de fosforilaciones que generan efectos directos y efectos indirectos. Entre los efectos directos tenemos que en el músculo aumenta la síntesis proteica y disminuye la captación de glucosa. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis y disminuye la captación de glucosa. En el hígado se metaboliza la hormona de crecimiento y genera aumento de la gluconeogénesis. Además se sintetizan dos sustancias muy importantes, que entre ellas se encuentra la IGF-1, unidad transportadora, la IGF y la ALS, subunidad lábil-aláceo, que van a ser muy importantes en procesos posteriores. Además, la hormona de crecimiento actúa como bloqueador de la insulina y por eso se dice que la hormona de crecimiento tiene efectos diabetogénicos, ya que la mayoría disminuye la captación de glucosa en los tejidos por el bloqueo de la insulina, haciendo que aumenten los niveles de glicemia en sangre. Entre los efectos directos tenemos que al ser metabolizada la hormona de crecimiento o somatotropina por los hepatocitos y por el músculo en menor cantidad, se convierte en factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGF-1. Este por su efecto va a estimular la síntesis de ADN y ARN, además que aumenta la captación de aminoácidos y síntesis de proteína. ¿Cómo la IGF llega a la célula diana o a la célula que lo necesita? La IGF-1 se une con su proteína transportadora IGF-B y con la ALS, que los produjo en procesos anteriores, y viaja por la sangre hasta llegar al órgano diana y se une a su receptor, que también está asociado con la JAK2, y genera fosforilaciones que genera en el músculo aumento de los mioblastos, por tanto va a haber un aumento de la masa muscular, va a haber hipertrofia e hiperplasia, y en el cartílago va a haber un aumento de los condrocitos y por tanto va a haber un crecimiento óseo.
Continuando con la regulación de la GH, encontramos que al ser un proceso tan largo y complejo, se encuentra regulado en varios puntos, iniciando por la disminución de glucosa sanguínea, el aumento de aminoácidos en sangre, el estrés, el ejercicio y los ritmos de sueño son factores que envían una señal positiva al cerebro que a su vez la envía al hipotálamo. En el núcleo arcuato del hipotálamo se produce GHRH y grelina. La GHRH es la hormona liberadora de GH. Es un péptido de 43 aminoácidos que codifica del cromosoma 20. La grelina es un neuropéptido que también se encuentra en el estómago y es el responsable del apetito. Estos dos mandan una señal positiva a la pituitaria anterior para aumentar la producción de GH. Por otro lado, en la región periventricular del hipotálamo se produce la somatostatina, la cual hablaremos de ella más tarde. Lo importante es que ella envía una señal negativa para disminuir la producción de GH. Los altos niveles de GH en sangre inhiben la producción de GHRH y al llegar la GH al hígado y a otras células se produce IGF-1, el cual inhibe la producción de GHRH y manda una señal negativa a la pituitaria anterior para frenar la producción de GH. Asimismo, la IGF-1 envía una señal positiva al hipotálamo para aumentar la producción de somatostatina. Cualquier daño en esta cadena podría generar un aumento o una disminución de la GH. Para este caso clínico nos centraremos en la síntesis de la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la GH. Es un neuropéptido de 14 aminoácidos que se sintetiza en la región periventricular del hipotálamo y también es encontrada en las células delta de los islotes pancreáticos. Su gen se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 3. Para su síntesis vemos inicialmente una transcripción de ADN a ARN, en donde la tiamina del ADN será cambiada a uracilo en la cadena de ARN. Este ARN mensajero viajará hasta el ribosoma para allí, con la ayuda de la ARN de transferencia, formar la cadena de aminoácidos correspondiente a la somatostatina. Esto lo hace codificando cada 3 bases nitrogenadas un aminoácido para la cadena final. Un error en la transcripción de ADN al momento de la mitosis podría provocar que no se produjera somatostatina, debido a que podría pasar que una de las bases nitrogenadas del gen encontrado en el ADN se eliminara, fuera cambiada o se añadiera una base nitrogenada nueva. Esto codificaría para una cadena diferente de aminoácidos que no sería la somatostatina, por lo cual no se produciría esta hormona. El no producirse esta hormona provocaría directamente que no hubiera un inhibidor grande de la GH, por lo tanto habría un exceso muy grande de la GH, produciendo así el gigantismo antes de cerrar el ciclo de crecimiento y la acromegalia después de haber cerrado el ciclo de crecimiento. Diagnóstico clínico. Ante un supuesto caso de acromegalia, se utilizan pruebas que logren demostrar una hipersecreción de la hormona del crecimiento. La prueba de tamizaje inicial puede efectuarse con niveles del factor de crecimiento tipo insulina 1. A esta se le conoce como IGF-1 o somatomedina C. Otra prueba de tamizaje inicial es la medición de los niveles de hormona del crecimiento basal. Los niveles de IGF-1 y de GH que nos arrojan estas pruebas deben compararse con los valores de referencia para la edad del paciente. ¿Por qué? Porque a medida que crecemos, estas hormonas van variando sus niveles. Tanto GH como IGF-1 sirven como biomarcadores de la actividad de la acromegalia. En el caso de la IGF-1, sus concentraciones de este factor se correlacionan con los datos clínicos de acromegalia y con las concentraciones plasmáticas elevadas de GH para dar con el diagnóstico. Pero ustedes deben estarse preguntando, ¿cómo medimos la hormona del crecimiento?
Pues existen diversas pruebas dinámicas para demostrar la secreción autónoma de la hormona del crecimiento. Sin embargo, la más utilizada en el campo clínico es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta se realiza en estado de ayuno. Se coloca un catéter intravenoso en el paciente, luego se administra una carga de 75 gramos de glucosa vía oral, posterior a lo cual se toman niveles de glucosa y hormona del crecimiento basal cada 30 minutos hasta que completemos 2 horas. En cuanto a la evaluación bioquímica, debemos tener los resultados de nuestro dosaje de IGF-1 y de GH. Una determinación de IGF-1 normal para la edad y el sexo del paciente, acompañada de un valor de GH basal menor a 0.4 microgramos sobre litros, descartará el diagnóstico de acromegalia. En cuanto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, un NAIR de GH menor a 1 microgramo sobre litro descartará nuestro diagnóstico. Otras pruebas dinámicas que pueden ayudar en caso de duda incluyen la respuesta de la hormona de crecimiento a la aplicación de TRH o a la infusión de dopamina, pero por lo general estas no son necesarias, ya que la prueba gold estándar para el diagnóstico de la acromegalia es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Las conclusiones que podemos extraer de este caso clínico son las siguientes. La acromegalia es una enfermedad muy extraña que afecta anualmente una cantidad mínima de personas en el mundo. El proceso para diagnosticar esta enfermedad puede ser muy largo, ya que los síntomas se desarrollan lentamente a través de los años, incluso pueden tardar en presentarse hasta 10 años. Una de las principales causas de esta enfermedad son los adenomas o tumores no cancerosos, los cuales se van a formar en la porción anterior de la hipófisis. Estos lo que hacen es generar una secreción excesiva de la hormona del crecimiento o GH. El mecanismo bioquímico de la hormona del crecimiento o GH es muy complejo y este puede verse afectado por diversos factores, entre los cuales encontraremos principalmente a factores genéticos.